Hola, ¿cómo están? Espero que muy, pero muy bien. Bienvenidas y bienvenidos a este cuarto capítulo ya de nuestra serie de productos notables. En el capítulo anterior estuvimos trabajando el producto de binomios con un término en común y cómo desarrollarlo de manera directa. En este capítulo en particular vamos a trabajar el cubo del binomio. Desarrollaremos término a término aplicando la propiedad distributiva para finalmente llegar a la expresión algebraica que nos permita desarrollarlo de manera más rápida. Así que los dejo invitados para mirar este nuevo video. Ya, veamos este producto notable. Este producto notable se llama cubo del binomio y por lo tanto, para poder reconocerlo, fíjate que finalmente tienes un binomio elevado a 3, porque estamos hablando del cubo, como a más b elevado a 3. ¿Ya? Entonces, yo siento que este producto notable a veces como que genera un poco dolor de cabeza en el estudiante. Dolor de cabeza para poder aprendérselo y después como para poder aplicarlo, ¿ya? Así que vamos a buscar aquí estrategias para que se lo puedan aprender primero y después básicamente solamente reforzar. A ver, cuando nosotros tenemos un producto algebraico como este, como un a más b elevado a 3, tenemos que entender que la potencia nos está diciendo que la base se tiene que multiplicar por sí misma 3 veces. Por lo tanto vamos a tener a más b multiplicado por a más b y multiplicado por a más b. ¿Ya? Entonces, ¿cómo desarrollo este producto algebraico? Para poder multiplicar tres binomios, lo que puedes hacer es multiplicar los dos primeros y el resultado multiplicarlo por el tercero. ¿Ya? Y vamos a llegar a esta famosa fórmula que en el colegio nos pide que nos podamos aprender. ¿Ya? A más b por a más b, fíjate que a más b por a más b es un cuadrado del binomio, porque son dos binomios iguales, por lo tanto vamos a aplicar su fórmula o su forma rápida de desarrollar. Primer elemento al cuadrado tendríamos a elevado a 2, doble producto del primero por el segundo, a por b, ab, y el doble 2ab, y el segundo término al cuadrado, b por b, b elevado a 2. Y este resultado se multiplica por a más b. ¿Ya? Y acá, para poder multiplicar esto, hay que aplicar propiedad distributiva o el término a término. Entonces nos quedaría, si el a cuadrado lo multiplico por a, nos daría a elevado a 3. ¿Ya? Si el a cuadrado lo multiplico por b, nos daría a cuadrado b. Más, sigo con el próximo término, 2ab por a, tendríamos 2a cuadrado b, 2ab por b, 2ab al cuadrado, b cuadrado por a, que haría a por b al cuadrado, y finalmente b cuadrado por b, tendríamos entonces b elevado a 3. Entonces tenemos acá 6 términos algebraicos, ¿ya? Entonces, busquemos términos semejantes. El a elevado a 3 no tiene término semejante acá, por lo tanto va a quedar a elevado a 3. Veamos qué pasa con el a cuadrado b. Aquí tengo un a cuadrado b, aquí tengo 2 a cuadrado b, por lo tanto si los adiciono me da como resultado 3. Si aquí tengo 1 y le sumo 2, 3. Más 3 a cuadrado b. Después busco que el 2ab cuadrado es término semejante con ab cuadrado, por lo tanto los puedo juntar. Entonces el resultado quedaría 3 por ab al cuadrado. Y finalmente ese b elevado a 3 quedaría b elevado a 3. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Y aquí es súper importante el tema de los productos notables, porque resulta que si yo quiero desarrollar un cubo del binomio en algún ejercicio en particular, no sé si en su vida cotidiana, pero en algún ejercicio particular, para no hacer todo esto que está aquí, entonces yo puedo pasar desde aquí hasta acá en forma directa. Esa es la gracia de los productos notables. Y aquí se ve, pero muy explícitamente, que nos podemos ahorrar un montón de tiempo y de harto desarrollo si nos aprendemos como esta fórmula, ojalá de memoria, ¿ya? Entonces, finalmente, lo que estamos diciendo es que si yo tengo un binomio, es decir, un a más b elevado a 3, su desarrollo final va a ser a
elevado a 3 más 3 por a cuadrado b más 3 por ab cuadrado más b elevado a 3. ¿Ya? Entonces, como siempre he dicho en todos los productos notables, y siempre lo recalco a mis estudiantes, ojalá aprendan a verbalizar estas fórmulas para entender qué están haciendo, ¿ya? ¿Qué significa todos estos números y todas estas letras? Y obviamente que cualquier binomio que esté elevado a 3, yo tengo que entender qué es todo esto, ¿ya? Entonces aquí tengo escrito qué significa cada una de estas cosas. Entonces mira aquí cómo podemos verbalizar cada una de estas cosas. Entonces, a más b elevado a 3, el a elevado a 3 es el primer término que vamos a elevar al cubo. Primer término al cubo, es decir, el primer término lo tenemos que multiplicar por sí mismo 3 veces. Esto que está aquí se conoce en lenguaje natural como el triple del producto entre el cuadrado del primer término y el segundo. Es decir, ¿qué es lo que tenemos acá? El primer término lo elevamos al cuadrado, por eso habla del cuadrado del primer término, se eleva al cuadrado y se multiplica por el segundo. Y este producto se calcula el triple del cuadrado o el triple del producto entre el cuadrado del primero y el segundo. ¿Ya? El 3ab cuadrado significa que tenemos que calcular el triple del producto entre el primer término y el cuadrado del segundo. Es decir, ahora el segundo va al cuadrado, se multiplica por el primer término y el resultado se calcula el triple. Se le calcula el triple. Y finalmente el último término aparece acá como un b elevado a 3, que sería el segundo término elevado al cubo. Entonces esa es la fórmula que te tienes que aprender y tratar de verbalizarlo, ¿ya? Obviamente que en estos videos vamos a practicar todo esto, a ver si te puede quedar un poco más claro. Ahora, una forma de poder aprenderte esta fórmula de manera rápida, ¿ya? Es decir, si estás por ejemplo en una evaluación y no te acuerdas cuál era la fórmula del cubo del binomio, una más b elevado a 3, lo primero que te podría mencionar, por ejemplo, que te aprendas una combinación numérica. ¿Ya? La combinación de los factores numéricos 1, 3, 3, 1. Fíjate los números 1, 3, 3, 1. Y no es casualidad porque eso tiene una explicación, ¿ya? Que se llama el triángulo Pascal, que ojalá lo podamos ver alguna vez. 1, 3, 3, 1, ¿ya? Y tiene relación también con algo que se llama el binomio de Newton, ¿ya? Y fíjate qué sucede con los exponentes. Parto con un a elevado a 3, a elevado a 3, ¿ya? Porque tengo elevado a 3, entonces parto con un a elevado a 3. Y ahora el exponente lo vas bajando. A elevado a 3, a elevado a 2, a elevado a 1 y a elevado a 0. Pero todo número elevado a 0 da 1, excepto el 0 elevado a 0, ¿ya? Entonces aquí quedaría un a elevado a 0 que es 1. ¿Y qué pasa con la letra b? La letra b parte de un b elevado a 0. Entonces tendrías b elevado a 0, b elevado a 1, b elevado a 2 y b elevado a 3. Entonces fíjate que es combinación de números 1, 3, 3, 1. Mientras el exponente de la letra a va disminuyendo, el exponente de la letra b va aumentando y entonces esa sería la fórmula del cubo del binomio. ¿Ya? Ahora, ¿qué sucede con los signos? Porque a veces en el colegio nos enseñan que si este es negativo, algunos cambian, y si este es negativo, también otros cambian. Y yo prefiero siempre que los signos vayan apareciendo en la medida que nosotros vayamos multiplicando, ¿ya? Así que ahora te voy a invitar a que reforcemos este producto notable que de verdad que debe causar dolor de cabeza a muchos estudiantes. Pero tranquilos porque vamos a tratar de facilitar ahora las cosas. Ya, veamos entonces la ejercitación de esto. Vamos a partir, obviamente, vamos a hacer, no sé si 2 o 3 ejercitaciones hoy día con respecto a esto del cubo del binomio. En la primera línea vamos a aplicar la fórmula y en la segunda línea vamos a encontrar el resultado. Y después la otra ejercitación vamos a tratar de hacerlo en forma directa, ¿ya? Veamos el primero. Tengo un x más 2 elevado a 3, por lo tanto es el cubo de un binomio y recordamos entonces la fórmula. Dice: primer elemento, que en este caso es el x, se eleva al cubo, ¿ya? Después la fórmula dice 3 veces o el triple del producto,
es decir, del producto, entre el primer elemento al cuadrado multiplicado por el segundo. Aquí yo voy a escribir los términos y después lo vamos a desarrollar, ¿ya? Es el triple del primer elemento al cuadrado por el segundo. Después tenemos el triple del primer elemento por el segundo al cuadrado, ¿ya? Y finalmente tenemos el segundo término al cubo. Entonces, también otra forma de poder aprenderse esto es que los extremos primero van al cubo. Oh, me equivoqué aquí. Esto era un 2. Ya, pero lo vamos a dejar ahí. Ya, esto es un 2. Los extremos tienen que ir al cubo, ¿ya? Y en la parte del medio es el primero al cuadrado por el segundo y el triple. Y después el segundo al cuadrado por el primero y el triple, ¿ya? Como, ahí hay que buscar la forma de cómo aprenderse estas cosas. Entonces, vamos a tener el x elevado a 3, queda igual, x elevado a 3. Y veamos qué ocurre acá. X elevado a 2 por 3 y por 2, 3 por 2 son 6. Entonces tendríamos más 6, x al cuadrado. ¿Ya? Fíjate acá qué ocurre. El 2 se eleva al cuadrado, por lo tanto 2 por 2 son 4. 4 por 3 son 12. Y 12 por x, 12x. Sería 12x. Y el 2 elevado a 3, 2 por 2 son 4, 4 por 2 son 8. Y ahí entonces estaría el resultado de este cubo del binomio. Fíjate que aquí sí que es súper práctico el producto notable, porque desde todo ese desarrollo que vimos anteriormente se reduce a eso nada más, ¿ya? Y ese sería el resultado de este cubo del binomio. Veamos el segundo. Entonces vamos a tener el primer elemento, tenemos que elevarlo al cubo. Por lo tanto vamos a considerar aquí un a elevado a 3. Después dice 3 por el primer elemento al cuadrado, que en este caso sería a cuadrado, multiplicado por el segundo elemento, que es menos 3. ¿Ya? El segundo elemento es menos 3. Después 3 por el primer elemento, que sería a, multiplicado por el segundo elemento al cuadrado, es decir, menos 3 al cuadrado. Y luego el segundo término, el menos 3 elevado al cubo. ¿Ya? Veamos qué sucede. A elevado a 3 sería a elevado a 3. Y acá, menos 3 por 3 son menos 9. Menos 9 por a elevado a 2. Menos 3 al cuadrado, menos 3 por menos 3 son 9. 9 por 3 son 27. Y fíjate acá, aquí es súper importante esto. Menos 3 por menos 3 son más 9. Más 9 por 3 más 27. Más 27 por a. Y finalmente, menos 3 por menos 3 y por menos 3 son menos 27. Y ahí entonces estaría el desarrollo del cubo. Quizás en el colegio te enseñaron que si el paréntesis es negativo, S y S son negativos. ¿Y por qué son negativos? En realidad por el producto que se va generando. Por eso yo prefiero en forma personal, lo pueden tomar o no, como consejo, de verbalizar las fórmulas y que los signos vayan apareciendo de acuerdo a los productos que vayamos obteniendo nada más. ¿Ya? Más que aprenderse estas cosas como de memoria los signos. Un consejo nada más. Veamos acá. El primer elemento se eleva al cubo, entonces tengo t elevado al cubo, más 3 por el primer elemento al cuadrado, multiplicado por el segundo, que en este caso es 4, más 3 por el primer elemento y multiplicado por el segundo al cuadrado, más el segundo al cubo. ¿Ya? ¿Qué vamos a tener aquí? T elevado a 3, t elevado a 3. 3 por 4, 12, más 12, t al cuadrado. ¿Ya? 4 por 4 son 16, 16 por 3 son 48, entonces vamos a tener 48t, y 4 elevado a 3 son 64. 4 por 4, 16, 16 por 4, 64. Y ahí está, quedan todos positivos porque ahí en realidad todos los productos quedaban con un signo más. ¿Ya? Y veamos el que viene. Primer elemento al cubo, entonces vamos a tener acá 2a elevado a 3. Después, 3 por el primer elemento al cuadrado multiplicado por el segundo. Después, 3
por el primer elemento, que es 2a, multiplicado por el segundo al cuadrado. Y luego de eso, el segundo elemento al cubo. ¿Ya? Entonces aquí hemos aplicado la fórmula y esto nos va a ayudar mucho a lo que viene. Entonces tenemos el primer elemento al cubo, 3 por el primer elemento al cuadrado y por el segundo, por eso es el triple del producto entre el cuadrado del primero y el segundo. El triple del producto entre el primero y el segundo al cuadrado y el segundo al cubo. Y ahora desarrollo 2a elevado a 3 o 2a al cubo. Esto nos da como en total 8 por a elevado a 3. ¿Ya? Más. Y fíjate qué vamos a hacer aquí primero. La potencia. 2 por 2, 4. 4 por 3, 12. Entonces vamos a tener 12 por a elevado a 2 b. ¿Por qué a elevado a 2? Porque 2 por 2 son 4, a por a cuadrado. Entonces me encargué de la parte numérica. 4 por 3, 12. 12a cuadrado b. Más, fíjate aquí. Tengo una potencia, b elevado a 2 es b elevado a 2. 3 por 2 son 6, entonces tendríamos 6 por a y el b elevado a 2. Y b elevado a 3 finalmente quedaría un b al cubo. ¿Ya? Y entonces llegaríamos hasta ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a tratar de hacer la ejercitación. Vamos a hacer dos casos más aplicando esta fórmula y de ahí nos vamos en forma directa a desarrollar estos productos. Veamos acá. Por ejemplo, 2 más 3t elevado al cubo. Entonces tenemos primer elemento, que es el 2, elevado al cubo. Más 3 por el primer elemento al cuadrado por el segundo elemento, que es 3t. El primer elemento primero se eleva al cuadrado, ¿ya? Después, 3 por el primer elemento, que es 2, multiplicado por el segundo elemento al cuadrado, que sería 3t al cuadrado, ¿ya? Entonces, ahora se eleva el segundo al cuadrado. Y finalmente 3t elevado a 3, o elevado al cubo, ¿ya? Entonces, ¿cómo va a quedar esto? 2 elevado a 3 sabemos que es 8, ¿ya? Más. ¿Cómo desarrollo lo que viene a continuación? Entonces tendríamos que colocar aquí 2 por 2, 4, 4 por 3, 12, 12 por 3, entonces desarrollo primero el producto, 4 por 3 son 12 y el triple 36. Entonces va a quedar 36 multiplicado por la letra T, ¿ya? Acá, ¿cómo tendríamos que trabajar? 3 por 3, aquí tendríamos 3 por 3 da 9, 9 multiplicado por 2 son 18, y 18 multiplicado por 3 son 54, entonces tendríamos más 54. ¿Y qué va a pasar con las letras? Entonces como t estaba al cuadrado, queda t elevado a 2. Y 3t elevado al cubo, 3 por 3 son 9, 9 por 3 son 27, 27t elevado a 3. Y está listo mi desarrollo del cubo. ¿Ves? Veamos el que viene. Entonces vamos a tener primer elemento al cubo. Vamos a escribir 2a elevado a 3. Después, 3 veces elevas primero el primer término al cuadrado y luego multiplicas por el segundo, que es 3b. Después, 3. Primero el primer término, 2a, y ahora el segundo lo tienes que elevar al cuadrado. 3b elevado al cuadrado. Y luego de eso, el segundo término, que es 3b, lo tenemos que elevar al cubo. ¿Ya? Esa sería como la aplicación de la fórmula. Y veamos qué tenemos acá. El primer término al cubo, 2 por 2 son 4, 4 por 2 son 8, entonces quedaría 8a elevado a 3. Más. ¿Qué tenemos aquí? ¿Cómo lo podemos hacer en forma ordenada? Sería 2 por 2, pues está al cuadrado, 2 por 2 son 4, 4 por 3 son 12, 12 por 3 son 36, 12 por 3, 36. ¿Qué va a pasar con las letras? El a está elevado al cuadrado y la letra b se mantiene. Más. Veamos qué ocurre acá. 3 por 3 da 9, ¿ya? 9 por 2, 18, 18 por 3 son 54. Y las letras van a quedar, la A queda elevado a 1 y la B queda elevado a 2, porque está elevado aquí a 2. Y luego de eso, 3 elevado a 3 son 27
y b por b por b, b elevado a 3. Y ahí está entonces nuestro cubo del binomio. ¿Ya? ¿Cuál es el desafío ahora? El desafío es que podamos hacer todos los que vienen a continuación sin escribir la fórmula. Tratemos de hacerlo de manera, tratemos de ir, tratar de retener, ¿cierto?, los productos mentalmente y luego desarrollar. Todos estos son cubos de binomios. Entonces, fórmula. Primer elemento al cubo, 5x al cubo, 5 por 5, 25, 25 por 5 serían 125 por x elevado a 3. Después tenemos 3 por el primer elemento al cuadrado y por el segundo. Yo aquí te recomiendo que primero eleves al cuadrado. Encárgate a lo mejor de la parte numérica. 5 por 5, 25. 25 por 1, 25. Y 25 por 3, porque es el triple. Recuerda que es el triple del primer elemento al cuadrado por el segundo. 25 por 3 son 75. Entonces va a quedar más 75 de x elevado a 2, porque tuvimos que elevar el primero al cuadrado por y. ¿Ya? Después, ahora encárgate del segundo al cuadrado, multiplícalo por el primero y al final le calculas el triple. Y por y, y cuadrado. Por 5, 5xy cuadrado. Y el triple, 15. 15 por x, y al cuadrado. Y el segundo al cubo, y elevado a 3. ¿Ya? Entonces una recomendación a lo mejor sería encargarnos de la parte numérica. Encarguémonos de la parte numérica y después colocamos las letras recordando cuáles son las que van al cuadrado y cuáles no. ¿Ya? Veamos el que viene. Primer elemento al cubo, 3 por 3 son 9, 9 por 3, 27. 27 por a elevado a 3. ¿Ya? Veamos, entonces quedaría 3 por 3, aquí 3 por 3 serían 9. ¿Ya? 9, porque fíjate que el primero al cuadrado, 9. 9 multiplicado por 5 son 45. Y el triple de 45 serían 135. Entonces va a quedar menos 135 de a elevado a 2 multiplicado por b. ¿Por qué menos? Porque era 9 por menos 5 menos 45. Y el triple menos 135. ¿Ya? Veamos ahora. Encárgate ahora de elevar al cuadrado el segundo. 5, menos 5 por menos 5. Entonces va a quedar 5 por 5, 25. 25 por 3 son 75 y el triple de 75 son 225. ¿Y qué va a pasar con las letras? La letra A queda igual y la letra B queda al cuadrado ahora. ¿Ya? Y finalmente, menos 5b al cubo son menos 125 por b elevado a 3. Acá es súper importante que las potencias te las hayas aprendido, es decir, todos los cubos perfectos. Cuando yo digo 5 al cubo, de inmediato el 125. O 3 al cubo, 27 de inmediato. ¿Ya? Si te aprendes eso, no vas a tener tanto problema. Si quieren hacer el paso anterior, háganlo. Ya aquí lo estamos haciendo en forma directa, que es como a lo que deberían llegar al final. Veamos acá. El primer elemento al cubo, entonces tenemos 2t al cubo. Quedaría 2 por 2 son 4, 4 por 2 son 8, 8t elevado a 3. Nos vamos a encargar primero de elevar esto al cuadrado. 2 por 2, 4. 4 por 3, 12. Y el triple, 36. ¿Qué va a pasar con las letras? La t va a quedar al cuadrado, ¿cierto? Porque tuvimos que elevar al cuadrado. Y la letra a se mantiene. T cuadrado a cuadrado o al revés. Tendría que haber puesto la a, pero es lo mismo. ¿Ya? Después, encarguémonos del segundo al cuadrado. 3 por 3 da 9, ¿ya? Porque esto va al cuadrado, entonces el a va a quedar elevado a 4. 3 por 3 da 9. 9 por 2 son 18, ¿cierto? Y 18 por 3, 54. Entonces vamos a tener 54. ¿Y qué pasó con las letras? La a va a estar elevada a 4. La t va a quedar elevada a 1. ¿Por qué a 4? Porque es 3 por 3 son 9, a cuadrado por a cuadrado a 4. Y finalmente el 3a cuadrado elevado a 3 serían 27 por a elevado a 6. Fíjate que aquí el primero es negativo, por eso a mí me interesa mucho que se aprendan las fórmulas verbalizando y los signos que vayan quedando como tienen que quedar nada más.
Primer elemento al cubo, menos 2 por menos 2 por menos 2 serían menos 8 por a elevado a 3. ¿Ya? ¿Qué va a ocurrir ahora? Este se eleva al cuadrado, se multiplica por el segundo y después multiplicamos por 3. Entonces, ¿qué haría? 2 por 2 son 4, va a quedar positivo. 4 por 1 es 4 y por 3 son 12. Más 12 por a cuadrado b. ¿Ya? Después, vamos a tener, este se eleva al cuadrado. B cuadrado, el 1 queda igual, entonces va a quedar b cuadrado. Por menos 2a serían menos 2ab cuadrado. Y por 3, menos 6. Entonces quedaría 1 por menos 2 son menos 2, por 3 son menos 6. Menos 6 de a y el b queda al cuadrado. ¿Ya? Y b elevado a 3 sería nuestro nuestro último término. ¿Ya? ¿Qué pasaría ahora si los dos son negativos? Entonces, el primero al cubo quedaría menos x elevado a 3. ¿Ya? El primero se eleva al cuadrado, quedaría x cuadrado, multiplicado por el segundo serían menos x cuadrado y, y multiplicado por 3, menos 3x cuadrado y. ¿Ya? Ahora, el segundo al cuadrado, y cuadrado positivo, pero por menos x, entonces va a quedar menos 3xy al cuadrado. Y el segundo al cubo, menos y elevado a 3. Y ahí queda. ¿Ya? Ese sería el cubo del binomio. Entonces, esta última parte, la idea es que lo puedas ir corroborando con los productos que vas a hacer. Y yo entiendo que este producto es un poquito más complejo que los anteriores, pero la idea es que lo puedas reforzar porque podría aparecer en alguna prueba, no sé. La idea es que te puedas aprender este cubo. Si no, tendrías que multiplicar el paréntesis por sí mismo 3 veces y hacer el término a término. Acabamos de revisar el producto notable que ha causado más dolores de cabeza a los estudiantes. Espero que con esta ejercitación hayas podido integrar, reforzar o recordar este producto notable. En el próximo video vamos a trabajar el último, llamado cuadrado del trinomio. Así que te dejo invitado para mirar nuestro próximo video educativo. Si no te has suscrito al canal, te dejo el botón de suscripción, comparte, comenta y activa campana. Un abrazo fraterno a la distancia y espero que se encuentren todas y todos muy, pero muy bien.